Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a su programa Los Ángeles, parte 7. Vamos a poner delante de nuestro Señor Jesucristo este estudio, Padre. Entregamos este estudio, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría, el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a continuar con Angelología parte 7. Quedamos en cuerpos espirituales. Tipología corporal de los ángeles. Las escrituras no atribuyen directamente a los ángeles ningún tipo de cuerpo. Acuérdate que ellos son incorpóreos. Ellos no tienen un cuerpo definido como usted y yo lo tenemos. Pueden transformarse, amados, en animales, personas o cosas, porque son espíritus. No están limitados por el tiempo, no están limitados por el espacio, nada de eso les detiene. Pueden transformarse en hombres como en mujeres, también en animales, en bestias y cualquier cosa que usted se imagine a voluntad. Entonces, eso es algo que hay que aclarar en angelología. Y estamos hablando no solamente de los ángeles buenos, también los ángeles malos, ¿verdad? No obstante, algunos estudiosos conjeturan que tienen cuerpos de sustancias o materiales purificadas, diferentes de los humanos. Claro que sí, su constitución es totalmente diferente al ser humano. Su naturaleza es totalmente diferente. Nosotros somos hechos de barro, como dice Génesis, ¿verdad? Es más, el ser humano fue hecho de un barro rojo. Se nos llama rojos o Adán, rojo, del barro. En cambio, los ángeles no. Ahora, los primeros que fueron creados fueron los ángeles. Acordémonos de eso. Ezequiel 27, Isaías 14, del 1 al 20, Apocalipsis capítulo 12, 11. Ahí va a encontrar todo esto, amados. Ok. Entonces, vemos que su constitución es totalmente diferente. Fueron creados puros en su esencia. Lamentablemente se corrompieron, ¿verdad? Como lo vimos en la primera parte. Entonces, los que están a favor de la idea de que poseen cuerpos se basan en dos puntos. Vean qué importante esto, amados, con respecto a la angelología, que usted más de una vez ha leído algún libro sobre los ángeles. Y aquí es donde en este estudio mi idea es que usted agarre un concepto bíblico realmente de los ángeles. Por eso cuando usted vea una película o le llegue un libro sobre los ángeles, siempre péselo con la Biblia. No se deje guiar por lo que lea. A mí me han llegado libros de angelología que realmente me han dejado espantado lo que he leído de supuestamente revelaciones de los ángeles que la gente ha tenido. Acuérdese que lo que sabemos de ellos está en la Biblia. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios no es de Dios. Entonces, hay veces hay que leer con Biblia, con mano en la Biblia. Muy importante. Entonces, la idea de que la naturaleza puramente espiritual e incorpórea, vea, es metafísicamente inimaginable e incompatible con el concepto de criatura. O sea, mucha gente le dice, no, los ángeles no son en el rango de criatura. Claro que sí, la Biblia lo dice. Son seres creados. Cuando decimos criatura, queremos decir que son seres creados, igual que el ser humano. Y el hecho de que los ángeles se hayan sujetos a limitación espacial, más adelante vamos a estudiar esa área, y se mueven de un lugar a otro y que han sido ocasionalmente vistos por el hombre, ocasionalmente. Lamentablemente, hoy en día la gente le da la honra y gloria a los ángeles más que a Dios. Acuérdate que la Biblia condena la adoración angelical. Yo he estado en lugares donde se le da más preeminencia a los ángeles que al mismo Jesucristo. Y ya eso es algo que a Dios no le agrada. Entonces ya ahí empezamos mal, amados. Los ángeles son seres puros, son grandes y de todo, pero no son dignos de alabanza y de adoración. El único digno de alabanza y de adoración es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Nada más. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, los únicos que se dejan adorar son los demonios.
Los únicos que se dejan alabar son los demonios. Los ángeles buenos no lo permiten. Conforme vamos a ir avanzando en estos estudios de angelología, usted y yo lo vamos a ver. Ok, vean lo que dicen. Puede que los ángeles tengan algún tipo de estructura corporal, claro que sí, tienen que tener alguna estructura, pero no es una estructura como la suya y la mía. Como les dije, son espíritus, seres incorpóreos. Se puede decir que son invisibles a nuestra percepción humana. Usted sale a la calle y hay miles de demonios y ángeles, tal vez caminando a la par suya y usted no se da cuenta y no los ve. ¿Por qué? Porque sí creo que hay ángeles en la tierra, como muchos los dicen, claro que sí, pero no se manifiesta porque no ha sido el momento. Ahí está el detalle de lo que mucha gente dice, de que ya hay ángeles en la tierra. Puede ser que sí, puede ser que no, pero, amados, lo que sí hay son demonios, pero ángeles buenos, yo pienso que de vez en cuando Dios permite, muy de vez en cuando sí se van a manifestar en gran potencia y en gran fuerza, es en los tiempos finales, ¿verdad? En la parte ya de lo que es la gran tribulación, donde el mundo angélico va a tener su mayor fuerza en la humanidad. Ok. Un cuerpo regido por leyes diferentes de las nuestras no es inconcebible. Existen diferentes tipos de cuerpos, acuérdense de lo que dijo Pablo, ¿verdad? A nuestros cuerpos de resurrección se le llama cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Le invito a que lo busque en su Biblia. Cualquiera de los posibles cuerpos que los ángeles pudieran tener no habría de ser normalmente o necesariamente visibles. ¿Por qué? Porque si ellos quieren, se dejan ver. Si ellos no quieren, no se dejan ver. Muy importante. Ahora, de una vez voy aclarando, los ángeles buenos solo se dejan ver si Dios se los permite porque ellos están sujetos a Dios. Los demonios no, están en rebeldía contra Dios, entonces hacen lo que les da la gana. Entonces, vea qué importante es esto. Un gran número de ellos puede hallarse en un espacio muy limitado, tal y como muchos demonios entraron en un solo cuerpo humano. Lucas 8:30. Usted lee ahí la posesión del endemoniado gadareno, que él dijo que tenía una legión, que significan más de 6,000 demonios, porque acuérdense que anteriormente yo lo dije, una legión romana está compuesta por 6,000 soldados. Significa que esa persona tenía 6,000 demonios dentro de sí. Es interesante eso, porque una de las preguntas que me hacen mucho en angiología es ¿cuántos demonios pueden poseer una persona? Un montón, según las puertas que haya abierto, según el mundo ocultista en donde se haya metido. Conforme vaya avanzando en el mundo de la magia, de la brujería, la hechicería y lo que sea, amados, los demonios van invadiendo ese cuerpo y poseyéndolo, según las puertas de pecados sexuales y todas las cosas que haya abierto, así van entrando los demonios, amados. Sexo. Un tema muy controversial, si los ángeles pueden tener sexo o no y pueden tener hijos. Durante mucho tiempo, amados, se ha hablado al respecto. Películas han enseñado que los ángeles pueden tener hijos, que pueden tener relaciones con mujeres o pueden tener sexo. No, y una vez aclaramos, hoy vamos a hablar de ese tema. Vean lo que dice la palabra. Los ángeles carecen aparentemente de sexo, no son asexuados. Voy a explicarlo despacio. Los ángeles no tienen sexo, no son asexuados, no pueden tener relaciones, no pueden procrear, no pueden tener hijos. Decimos aparentemente porque nos encontramos limitados al concepto humano del sexo y sus poderes. Mateo 22, versículo 28 al 30, Jesús dijo, seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento porque no tienen sexo. Ok, muestra claramente que los ángeles no procrean, ni son una raza. Cuando Satanás cayó, allá en la eternidad, Dios no hizo más ángeles. Dios no creó más ángeles. Quedó un espacio, llamémoslo así, amados, como dice la palabra, unas 3/4 partes de los ángeles del cielo cayeron con Satanás. Ese espacio que quedó ahí está para quienes, para la iglesia, para los hijos de Dios, para usted y para mí. Va a ser completado por el pueblo de Dios en el futuro.
muy próximo. Entonces, ahí vemos que Dios no creó más ángeles. Dios no hizo más ángeles, porque ellos no se multiplican, ellos no procrean, no tienen sexo, ni tampoco tienen relaciones. Ahora, hay cosas que los ángeles sí pueden hacer, pero hay cosas que ellos no pueden hacer. Y ahí es donde, amados, vamos a ir aprendiendo que ellos tienen sentimientos, tienen emociones, sienten ciertas cosas, pero hay cosas que ellos no sienten. Hay cosas que ellos son como niños. Acuérdense de lo que hablamos en el primer parte de este estudio. Ellos son como chiquitos, aprenden por experimentación, aprenden por lo que ellos ven. Entonces su conocimiento cada día de ver al ser humano, aprenden del ser humano. Entonces es importante, amados, entender esto y que nos quede muy claro. Cuando en la Biblia dice en Génesis 6:10 que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos, amado, más adelante voy a hablar de esa referencia y con Biblia la voy a explicar. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ahí es donde mucha gente dice, los ángeles bajaron, tuvieron sexo con mujeres y tuvieron hijos que son los gigantes de la antigüedad. No, ya lo vemos aquí, no tienen sexo, no pueden procrear, no son una raza como el ser humano, no lo son. Vamos a continuar. Por lo tanto, no poseen sexo en el sentido habitual de la palabra. Posiblemente a causa de las limitaciones del lenguaje humano, a pesar de que existían expresiones neutras, normalmente se hace referencia a ellos como si fueran seres masculinos. Casi siempre aparecen así, pero hay una referencia en la Biblia, que más adelante, ahorita hablamos de ella, como más adelantito, amados, que la voy a explicar, que da alusión de dos mujeres que parece que eran ángeles. Como lo dije anteriormente, los ángeles pueden transformarse en personas, animales, cosas y hasta en mujeres, según a voluntad. Entonces, es un pasaje en la Biblia que ha sido muy controversial, pero vamos a explicarlo para llegar a un claro consenso al respecto. Ahora, acuérdense, amados, que muchas partes de la Biblia a veces no tienen una explicación lógica que usted y yo digamos, porque hay muchas cosas que el Señor nos dio por revelación de su palabra y hay otras que Dios las dejó ocultas para el futuro. Vamos a continuar. Algunas veces se les describe como hombres y se emplea con ellos el pronombre masculino. Marcos 16, versículos 5 y 6. Le invito a que lea los pasajes, amados. Lucas 24, versículo 4. También toman normalmente la forma de un hombre cuando se aparecen a alguien. Génesis 18, versículo 2 al 22. Génesis 19, versículo 1 y Daniel capítulo 10, versículo 18. Ok, ahora vamos a hablar sobre la duración de los ángeles. Un tema fascinante, amados. ¿Son eternos los ángeles? No, no son eternos. Son duraderos, pero no son eternos. Ellos pueden tener un final igual que usted, igual que yo. No mueren. Es más, cuando una persona está agonizando o está muriendo, ellos están ahí viniendo. Están ahí viendo cómo la persona muere, porque ellos no saben qué es morir. Ellos nunca han sentido la muerte, no saben qué es la muerte, que es dejar de existir, que salga el alma del ser humano. Ellos les fascina ver cuando una persona va a morir. Entonces, vean qué interesante. Los ángeles son inmortales, sí, pero no son eternos. De una vez aclaro, inmortales. ¿Qué quiere decir esto? Que son duraderos, pero no son eternos. El único eterno es Dios. Una vez creados, nunca dejan de existir, solamente salvo que Dios los destruya, que eso lo vamos a ver más adelante con Satanás, que él sí va a ser destruido. Pero ellos no dejan de existir a no ser que Dios los borre, los desaparezca, porque como no mueren, pero ellos sí pueden desaparecer. Eso sí sucede. Obviamente eso queda a la voluntad de Dios. No están sujetos a la muerte. Repito, no están sujetos a la muerte, como lo dije anteriormente. Ellos siempre están curiosos cuando una persona va a morir y ven cómo sale el alma y cómo llega el espíritu de la muerte a llevárselos. Y ellos están ahí y ellos dicen, ¿qué se sentirá morir?
¿Qué se sentirá esto? ¿Qué se sentirá lo otro? Porque hay cosas que ellos no pueden sentir, pero ahí son como, por eso les digo que los ángeles son como chiquitos, son como niños. Entonces, Lucas 20:36. Y en consecuencia, cualquier cuerpo que pudieran poseer es inmortal e incorruptible. ¿Por qué es inmortal e incorruptible? Por el poder que los demonios tienen. Hay que aclarar algo. Aunque es parte de demonología, me voy a adelantar un poquito en el tema. Los demonios, cuando poseen a una persona a voluntad propia de la persona, ¿verdad? Porque ellos no entran en un lugar sin permiso. Ellos le dan a la persona, le pueden dar inmortalidad y le pueden dar lo que se llama incorrupción. O sea, puede hacer que una persona cuando muera sea incorrupto. ¿Tienen ese poder? Claro que sí lo tienen. Dios lo tiene. Muchas cosas que los ángeles y mucho poder que ellos tienen y autoridad que ellos tienen, amados, Dios no se los quitó, Dios se los dejó. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo que da, no lo quita, e igual a los ángeles. Entonces, vemos aquí que ellos pueden darle poderes demoníacos a los satánicos, como muchas veces se ha visto en películas, y eso puede suceder. Voy a dar un ejemplo bíblico. Si usted se acuerda que en 1 Pedro dice que, en Judas 5, me equivoqué, disculpe, Judas 5, dice que Satanás peleaba con el ángel el cuerpo de Moisés. Usted lee esa expresión de la Biblia y usted dice, ¿pero por qué peleaba el cuerpo de Moisés? Porque imagínese, levantar a Moisés de los muertos, que sacó el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel lo ve como uno de los gigantes del Antiguo Testamento, hubieran adorado a Moisés en vez de a Dios. Entonces Satanás sabía que si él lograba resucitar ese cuerpo, obviamente, por un demonio satánico, imagínate, ¿verdad? Lo que hubiera logrado. Por eso peleaba con el ángel en el cuerpo de Moisés. Qué interesante esa parte de la Biblia. Apariciones especiales de los ángeles. Hemos venido hablando que ellos se aparecen a voluntad, los buenos, pero los malos pueden aparecerse si ellos quieren, porque están en rebeldía con Dios. Entonces no les importa sujetarse a las leyes espirituales. Acuérdense que existen las leyes espirituales y ellos tienen que sujetarse a las leyes espirituales. Libertad de aparición. Los ángeles pueden aparecer a voluntad. Obvio, los malos. Los buenos no. Los buenos, los ángeles buenos, calificados ángeles buenos, ellos aparecen por voluntad de Dios, porque ellos se sujetan a Dios. Pero los demonios no, ellos se aparecen a voluntad. Y Dios se los permite, ¿verdad? Acuérdense que nada pasa en el cielo, en la tierra, si no es la voluntad de Dios. Una hoja no cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa? Hasta los mismos demonios se sujetan a Dios. Más adelante vamos a ver esa parte. Entonces, los ángeles son por lo general invisibles, Colosenses 1:16, pero tienen la capacidad de aparecer ocasionalmente. Esta libertad de aparición está naturalmente supeditada a la voluntad de Dios, los buenos. Repito, supeditada a la voluntad de Dios. Jacob, esta vez no me equivoqué, Jacob, cuando peleaba con el ángel, obviamente que Jacob lo vio, obviamente sabía que era un ángel de Dios, obviamente se dejó ver porque Dios se lo permitió, pero si Dios no lo hubiera dejado, el ángel no se deja ver. Entonces ahí vemos que sí aparecen por voluntad de Dios. Es un ejemplo en la Biblia de aparición de un ángel. Pero también la voluntad de los ángeles puede hacer uso de ella. Obviamente ellos pueden hacerlo, los buenos, si quieren a voluntad, pero ellos no se van a dejar sujetar sin la voluntad de Dios. Ellos se van a sujetar a su Padre. Entonces, pero pueden hacerlo, claro que sí. Un ángel bueno se aparece y él dice, bueno, yo quiero aparecérmele a usted. Y él lo hace, pero como ellos se sujetan a Dios, entonces piden permiso primero a Dios. Padre, ¿me das permiso a aparecerme a esta persona? No, hijo mío. Ok, no me aparezco. Perfecto. En cambio, los demonios sí, amados. Ellos no le piden permiso a Dios porque están en rebeldía. Les vale. No les interesa. Entonces se aparecen.
Obvio, se pueden aparecer como ángeles buenos. Acuérdense que Satanás se viste como ángel de luz. Y cuando la gente lee ese versículo cree que es solo el diablo. No, eso va a todos los demonios caídos. Se pueden vestir como ángeles de luz. Entonces, vean qué importante. Eso usted lo va a encontrar en Lucas, capítulo 1, versículo 11 al 13. Y Lucas 26, versículo 69. Amados, vamos a quedar hasta aquí en Angiología parte 7. Le invito a que se suscriba a este canal. Amados, invite a otras personas a suscribirse a este canal. Aquí estamos viendo varios estudios bíblicos para su bendición. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos en la parte 8 de Angiología. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.